Aun cuando México tiene gran cantidad de fuentes de agua, esta no cumple con reglas de sanidad que permitan su uso, y además existe un gran número de habitantes que no tienen acceso a este vital líquido. Mientras que el porcentaje de agua de buena calidad disminuye, el de agua contaminada aumenta y un importante número de ríos, lagos y embalses están contaminados de alguna manera. Agua limpia y para todos. Los retos del agua en México es el segundo programa de la serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI, que el Programa Universitario del Medio Ambiente y Mirador Universitario han desarrollado para comprender los retos ambientales que México enfrenta y generar propuestas y acciones. Nuestro reto es entender. Nuestro reto es el ambiente. Que nos acompaña, es un gusto estar nuevamente con usted con esta serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI. El día de hoy traemos para usted el tema del agua, un tema muy candente en nuestro país, un tema que nos es tan cercano porque pues sin agua no podemos vivir. Agua limpia para todos y para todas, los retos del agua en México. Es el día de hoy el programa, el tema que vamos a tratar. La coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, conjuntamente con el Programa Universitario de Medio Ambiente, han realizado esta serie. Estamos trabajando, intentando innovar en algunos de los temas de cómo nos acercamos a los problemas ambientales. Hoy tenemos con nosotros, nos están acompañando dos mujeres, curiosamente hoy ya vemos solo 3 chicas en este programa, dos mujeres que se han dedicado al tema del agua, una desde la academia y otra más desde las acciones de la sociedad civil, y vamos a tratar de conversar con usted. Comuníquese con nosotros, mándenos sus preguntas, llámenos, usted sabe que tiene línea directa y le vamos a estar atendiendo. Le quiero presentar hoy a nuestras invitadas. Vamos a comenzar con la doctora Ana Cecilia Espinosa. Buenos días. Ana Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es doctora en Ciencias por la UNAM. Ella ha trabajado en el sector público también, en la Comisión Nacional del Agua, y ha participado en diversos proyectos de investigación sobre microbiología ambiental. Vamos a platicar con ella un poquito qué quiere decir esto, en particular sobre temas de virología, los virus en el agua. Ha sido consultora de la UNESCO en el tema de manejo de agua y recursos naturales, y en el 2008 realizó una estancia de investigación en la Texas A&M University en los Estados Unidos con el tema de la eliminación de virus entéricos en las verduras. Ha publicado capítulos en libros que abordan la problemática del agua, así como en revistas especializadas sobre el tema de contaminación virológica en el agua. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nuestra otra invitada del día de hoy, ella ha estado ya en otras ocasiones aquí con nosotros, Hilda Salazar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ella es licenciada por la UNAM en Economía
y es diplomada es diplomada del diplomado sobre género y medio ambiente del programa de estudios sobre de género de la UNAM. Tenemos tantos programas de estudios sobre la ciudad, programa universitario del medio ambiente, y en este caso del de estudios de género. Ella ha sido integrante y asesora de organizaciones sociales y no gubernamentales desde hace muchos años, no voy a decir cuántos. No, por favor. Y durante la última década se ha especializado en temas ambientales de género con énfasis en la gestión del agua. Actualmente es directora de Mujer y Medio Ambiente, una asociación civil, y es integrante y fundadora de la Red de Género y Medio Ambiente, organismo que ha impulsado el diseño de políticas ambientales. Y también es parte del Seminario de Género y Cambio Climático, que se coordina en la universidad por parte de varias entidades académicas universitarias, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el propio Programa Universitario de Medio Ambiente y otras entidades en las que participamos varias mujeres y algunos hombres. Sobre este tema del género y cambio climático, ella trabajó en la parte del capítulo de agua y espero que muy pronto podamos tener en nuestras manos este libro que hemos estado trabajando ya durante poco más de un año, sobre género y cambio climático. El día de hoy queremos, como lo dice nuestro título, reflexionar sobre el tema del agua. ¿Qué está pasando con el agua en México? ¿Cuáles son los problemas del tema del agua? Usted lo vive, usted lo padece, abre la llave, cierra la llave. Y bueno, reflexionemos qué tan difícil es proporcionar agua en cantidad y calidad en todos los hogares. Es un problema en las ciudades, pero es un problema aún mayor en las zonas rurales. No es fácil el tema del agua, no sabemos de dónde más obtener el agua. A veces, si vamos a platicar con nuestras invitadas, encontramos pozos hiperprofundos a más de 2,000 metros y suponemos que con eso vamos a resolver los problemas de nuestra calidad del agua. Tenemos déficit en el servicio en las ciudades y este déficit es mayor aún en las zonas rurales. Y también vamos a tratar de hacer una liga entre lo que es el tema del agua potable y lo que es el tema del agua tratada, porque tenemos un problema para obtener agua limpia y estamos generando unas enormes cantidades de aguas residuales que no estamos tratando y que incluso podríamos regresar de una manera mucho más rápida al ciclo del agua e incorporarlas al propio, como un recurso para obtener agua potable. Y en alguna época se planteó en esta ciudad recargar nuestros acuíferos con agua tratada, ¿no? Lo platicaremos, veremos qué tan posible es esto, cuál es el impacto desde el tema de la microbiología, etcétera. Le voy a recordar a usted nuestros números telefónicos para que nos llame. Estamos en vivo, puede usted comunicarse con nosotros, hacernos preguntas, sugerencias. Aparece en su pantalla 5622-8728, 5622-8720. Y por supuesto estamos en las redes sociales, estamos en Twitter y estamos en el correo. En Twitter puede usted comunicarse a @pumaambienteunam y el correo electrónico info@puma.unam.mx. Y bueno, no tengo aquí en la mano el ejemplar, pero le prometo que los tenemos en cabina, del libro El agua en México, cauces y encauces para las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros. Repito, tenemos el libro El agua en México, cauces y encauces para las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros. Y bueno, vamos a irnos ahora a una cápsula, a un video que hicimos con alumnos de nuestra universidad, en particular en este caso con chicos y chicas de la Facultad de Veterinaria. ¿Qué opinan ellos sobre el agua? Vamos a verlo. Pensamos que para más adelante ya la guerra no va a ser por petróleo, sino por el agua. Como apenas va a venir lo de abril, que se mojan, o sea, Semana Santa, o sea, no toman conciencia. O sea, esa agua que tiran, o sea, es lo que en años más adelante nos vamos a estar peleando. Pues sobre todo la contaminación del agua. Creo que sobre todo aquí en la ciudad, que cada vez aumenta más la población,
Los problemas del agua están siendo muy graves, sobre todo en la mayoría de las delegaciones. Por ejemplo, yo he tenido problemas con el agua. En casa no hemos tenido agua como en un mes, o un poco más de un mes. Entonces, pues eso de alguna manera orilla a las personas a tomar ciertas medidas, ¿no? Como he visto yo en la noche que las personas salen de sus casas y a la toma del agua meten sus cubetas y se las llevan a su casa. Pues nosotros en nuestra casa igual nos llega el agua cada tercer día, nada más unas cuantas horas. Y pues lo que hacemos, tenemos dos botes de 200 litros y tenemos botes de 20 litros. Tenemos como 3 y unas cubetas. Los llenamos y ahora sí que para lo que nos alcance. Tratamos de ahorrar lo más posible, por si se lava ropa, con esa misma agua que queda, se la echa al baño o trapeamos. Pues justamente ayudar a cuidar el agua, en mi caso, no sé, desperdiciar menos el agua, como bañarme en menos tiempo, no sé, utilizar, no sé, pues pantalones dos días a la semana para desperdiciar menos agua en lavarlos. Checando las goteras, si vas a utilizar agua, no sé, de tu lavadora, mejor en lugar de tirarla, guárdala en cubetas y utilízala para tu baño. Igual que pues el agua para trastes, o utiliza detergentes biodegradables y puedes regar tus plantas con ellas. O sea, pues podemos hacer pequeñas acciones, pero yo no creo que con eso se vaya a arreglar el problema. Yo creo que es mucho más grande y que se tiene que arreglar desde el gobierno, o sea, no solo el gobierno de México, sino así como globalmente. Porque no creo, podemos hacer muchas cosas, pero yo no creo que tengan un impacto tan grande como para cambiarlo. Bueno, aquí en la facultad hay diferentes centros. Entonces hay uno en donde captan agua pluvial, entonces la utilizan para lo que es regar, no sé, los pastos, para darle también a los animales, incluso también para utilizarla en los centros, ya como agua para los inodoros, para lavar manos. Entonces, pues ese es el cambio que también hace aquí la facultad. Bueno, pues en efecto tienen razón nuestros chicos y chicas, no solo de la Facultad de Veterinaria, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El agua es un problema, hay acciones pequeñas que podemos realizar de manera individual o colectiva en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Sin embargo, estas acciones no son suficientes, como bien lo señalaba una de las chicas que comentaba de la Facultad de Veterinaria. ¿Cuáles son en México los principales usos que le estamos dando al agua? ¿Cuáles son las acciones que más nos están hoy demandando agua en el país? ¿Y cómo se equilibra esto con la necesidad de llevarle agua a los hogares en nuestra nación? Ana Cecilia. Sí, realmente el principal gasto de agua a nivel nacional es la agricultura. O sea, los datos oficiales nos marcan, incluso hay gráficas y demás. Casi el 70%, ¿no? 70% del uso que hacemos de agua se va para agricultura. Y realmente una poca proporción de eso se va hacia los centros urbanos o para abastecimiento de las personas, para el uso cotidiano, ¿no? Entonces podríamos decir que agua sí hay. Yo creo que sí. O sea, realmente si pensamos en el país y vemos que a nivel global en qué condición estamos, puede que tengamos un estrés, pero no es grave. O sea, realmente agua en el país hay. El problema es cómo la distribuimos. Y cómo nos distribuimos nosotros como la población ciudadanos, en el país, claro, ¿no? Hacia el centro norte está más del 70% de la población, donde realmente las condiciones naturales de disponibilidad de agua son muy distintas a las que tenemos del centro hacia el sur. Claro, donde más agua tenemos, que es del centro hacia el sur, es donde más población tenemos. Así es. Y menos agricultura, menos etcétera, actividad económica. En general, claro. es cierto. Uh-huh. Sí. Este uso que le estamos dando del 70% del agua a la agricultura suena como un poco desproporcionado. ¿Qué está pasando ahí? Me parece muy importante esta pregunta que tú haces porque es como muy básica, ¿no? Vemos estos países y siempre nos dicen tanto agricultura, abasto público y la industria. ¿Y ya? Pero cuando preguntamos a la población como a los chicos, inmediatamente la respuesta es agua para consumo doméstico y personal. Digamos, en el imaginario colectivo,
este gran uso que tiene la agricultura no está, ya hay como un desconocimiento de qué pasa con esa agua para la agricultura, y ahí también encontramos contrastes súper fuertes en términos de quién usa el agua de riego, dónde está usándose sobre toda esa agua de riego y quién está controlando esas grandes concesiones de agua y quién no está teniendo agua para la producción agrícola, pecuaria, etcétera. Y nuevamente encontramos estos contrastes y paradojas en el país del uso del agua para la agricultura en los estados donde hay menos disponibilidad natural, y allí donde hay muchísima agua es agricultura temporalera. Entonces, pero además, ¿qué tipo de agricultura estamos surtiendo con el agua del país? Que es prácticamente agricultura de exportación. De exportación de monocultivos muy intensiva frente a la otra agricultura más de milpa, más combinada, de mayor biodiversidad, etcétera. Claro. Entonces tenemos estos contrastes que, bueno, en el fondo lo que nos están diciendo es que estos usos del agua están obedeciendo a un esquema de cómo ha venido el desarrollo en nuestro país desde hace, ¿qué diremos?, 50, 60, 70 años, y que ahora que se nos aparece como una gran crisis del agua, que ya nos alcanzó incluso a las grandes ciudades acostumbradas a abrirle, que allí esté, ahora tenemos que reflexionar cómo desandar ese camino, pero incluso en el imaginario colectivo. Y a mí me parece que el tema cultural es muy importante en esta respuesta de cuidemos un poquito el agua, cerrémosle la llave, la lavadora nos da muchísima angustia, este tipo de cosas, y hay un foco más grande que no se está colocando en el imaginario colectivo. Así es. Sí, como que hay un 70% de la información perdida, ¿no? Sí, ¿qué estamos haciendo con el 70% del recurso? Yo me acuerdo, digo, con esto voy a revelar un poco mi adultez, pero yo recuerdo por ahí de los 80s que nos bombardeaban con este comercial de Sierra. Casi el niño gordito. Y se volvió muy famoso, ¿no? Y de hecho sí había como que permeó, fue un muy buen comercial y sí permeó en términos de, pero después como que se nos perdió la brújula en esto del ahorro del agua, y de alguna manera sentimos que estábamos entrando en la abundancia de todo, cuando en realidad no hemos salido de las crisis desde los 80s, ¿no? Así es. Pero, ¿cuál sería en este contexto el reto del abasto de agua en calidad y cantidad para el consumo humano, Cecilia? Sí, centrándonos solo en el consumo humano, pues el reto es que le llegue a la gente a sus casas, que le llegue en cantidades suficientes para que puedan cubrir sus necesidades, y que la calidad tenga las características para que sea segura, para que la gente confíe en que esa agua no le va a producir nada en términos de salud. Eso es un reto fuertísimo, porque perdimos la confianza desde la época del terremoto. Claro. Sí, perdimos la confianza y de ahí se vino una escalada de consumo de agua embotellada, que si bien podemos confiar mucho en las grandes marcas, pero tampoco tenemos datos de calidad de agua, como tampoco nos dan los datos de calidad de agua del agua que nos llega por la tubería. Así es. Entonces, ¿cómo pretendemos construir una confianza sin esa información fundamental para la población? Porque además hay todo un tema, ¿no? El agua que viaja por nuestras tuberías tiene una calidad que en general parece ser buena, ¿no? Yo me acuerdo también de pequeña que se escuchaba decir, no, pues si es que si abres el agua de la llave, de la que llega directo de la calle, es buena. Pero en prácticamente todos nuestros hogares tenemos cisternas o tinacos, porque la presión del agua no es suficiente todo a lo largo del día. Entonces hay que almacenarla y darle presión. Claro. Y es un problema, ¿no? El tema del almacenamiento del agua. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad del agua? Sí, de hecho hay toda una corriente ahorita anticisternas y antitinacos, eso es global, pensando en que justamente la inversión que se hace para desinfectar, para hacer bebible el agua, se puede perder a las casas. Al entrar en contacto con estas paredes de cisternas, con estos tinacos, que mucha gente cree que no se deben de lavar, ¿no? Que no debe haber un mantenimiento en ello, ¿no? Entonces, y en muchos casos el manejo intradomiciliario es el problema, ¿no? Entonces, realmente el efecto que puede tener sobre la calidad del agua es importante. Sí es importante, es un lugar de sedimentación donde probablemente algunas partículas que vienen en el agua se van a ir acumulando en esos tinacos, y a la hora de rellenarlos, eso se resuspende
Y es un círculo que nosotros siempre vamos a estar batallando contra él a nivel de hogares. ¿Y ahí es básicamente químico o también biológico el problema? Puede ser químico y biológico. ¿Por qué? Porque no estamos, es importante tener en cuenta que el agua que nosotros bebemos no es agua estéril. El agua no es estéril, el agua de manera natural. Esa solo la destilada, ¿no? Sí, solamente, ¿no? La hierves y la conservas así. Entonces, el agua no es estéril, tiene cierta cantidad de microorganismos que nosotros para usos de consumo, pues le ponemos cloro, le ponemos una serie la sometemos a ciertos procesos para que no nos haga daño, ¿no? Entonces, sin embargo, las bacterias están en el ambiente, están en los tinacos, están en nuestras manos, están en nuestros alimentos. Entonces, basta que eso tenga contacto con nuestros tinacos o con nuestras cisternas para que haya un recrecimiento de bacterias, ¿sí? Bacterias u otros microorganismos, hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos recrecimientos... ¿Y si hay algún impacto en la salud, por ejemplo, sí, o sea, pero ¿está medido más o menos? ¿Se tiene alguna conciencia? Sí, hay un dato muy interesante y que no se ha seguido haciendo, desde la época de que vino la epidemia del cólera, que fue en los 90s, a principios de los 90s, se hizo Sector Salud y Comisión Nacional del Agua, hicieron una gráfica interesante a partir de la cloración, cómo fueron disminuyendo los casos de diarreas y de mortalidad de niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas. O sea, digamos, esa relación se ve, sabemos que no es el único factor que interviene, ¿no? Pero sí fue una intervención importante para disminuir esto, ¿no? Ahora, hay otros factores como cómo manejas los alimentos, o sea, todo lo que te ingieres es fundamental como para pensar en que te produzca alguna enfermedad. Entonces, no solamente es el agua, también es el manejo de alimentos, pero digamos Pero mucho del manejo de alimentos tiene que ver con el agua, ¿no? Así es. Cómo los limpias, cómo los preparas. Sí, ¿no? y digamos, la Organización Mundial de la Salud tiene como meta justamente que al abastecer a la población de agua segura, los índices de enfermedades diarreicas van a disminuir de manera significativa. En el tema de las mujeres y el agua, Hilda, ¿qué es lo que han encontrado ustedes? En particular, sé que hay un estudio que se realizó en Iztapalapa. ¿Cuál es el impacto en términos de la calidad del agua en la vida de las mujeres? Pues significa una alteración total de la vida cotidiana, de la calidad y la cantidad del agua, ¿no? Sí. En la Ciudad de México, pero en prácticamente todo el país, frente a escenarios de estrés hídrico, de insuficiencia o de mala calidad, por razones de género, de los trabajos que hacen las mujeres y hacen los hombres, las mujeres son las primeras responsables del agua en los hogares, y cuando no hay agua tiene una alteración muy importante de su vida cotidiana. Estuvimos en Iztapalapa por ser el foco allí rojo de la situación del agua en la Ciudad de México, y encontramos situaciones que nos llamaron tanto la atención porque empezamos a documentar cuánto tiempo invertía una mujer en lograr que el agua estuviera dentro de la casa, que va desde levantarse, ir a perseguir al pipero, traer al pipero, abastecerse de agua, darle calidad, y hasta 30 horas a la semana, que nos daba un contraste con investigaciones en Chiapas, donde las mujeres más o menos ese mismo tiempo, acarreando agua desde fuentes muy lejanas, invertían. Entonces, bueno, 30... Pero es que aquí casi que no la acarrean, pero es ir a buscar el agua a la garza, donde está la pipa. A donde está la pipa, a traerla, o a donde se hace el tandeo y bajarla, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es tiempo de trabajo invertido por las mujeres, tiempo no remunerado, tiempo que está sustrayéndose de otras actividades, o del descanso, o del sueño, porque también están escuchando a qué hora va a llegar el agua, a qué hora le van a abrir la llave para cacharla inmediatamente. No tienen sitios de almacenamiento en muchos casos, no hay grandes cisternas, o en unidades habitacionales son de determinado tamaño. Entonces, bueno, encontramos que la vida de las mujeres era totalmente alterada por esta situación del agua, y estaba haciendo un freno para su vida personal, para su desarrollo, para su incorporación al mercado laboral, y en el caso de las zonas rurales, pues totalmente atadas al espacio doméstico. Entonces sí tiene una repercusión diferenciada de género, por lo que hacemos unas y hacen otros, casos de violencia incluso, no está limpia la camisa, no está limpia la casa, no está
listo, y el señor se estresa, ¿no? Entonces es tremendo en términos, y este ojo de género nos permitió ver problemas que no están en el debate público, y por eso es importante, no solo para la vida de las mujeres, sino todo lo que hay debajo de una forma de gestión del agua en donde la Conagua nos dice aquí hay cobertura de agua al 90% y llegamos a esos hogares y decimos, ¿y dónde está el 90% que nos dijo la Conagua? Claro, ese es todo un tema, ¿no? Porque en efecto se dice que la cobertura urbana es prácticamente del 90%. Así es. Pero no queda claro en qué cantidad y en qué calidad. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, con este debate. Realmente está bueno, no se nos vaya. Bueno, mire, ya tenemos aquí el libro que le comentaba, El agua, cauces y encauces en México, para que nos llame y se lo entregaremos en el Programa Universitario de Medio Ambiente, aquí en la Ciudad Universitaria. Con mucho gusto, si usted es de los 10 primeros en llamar, y apúrese porque estamos teniendo muchísimas llamadas de diferentes personas. Beatriz nos dice que en Baja California están instalando una desaladora. ¿Qué va a pasar con eso? Todo el tema de cuidar el agua, y si de pronto, bueno, pues tenemos acceso más en volúmenes mayores al agua, pues esto puede desincentivar un poco la idea de cuidarla, pero sería interesante que viéramos el tema de las desaladoras como opción en las zonas costeras y el impacto de las propias desaladoras, porque aquí nada sale gratis, ¿no? El medio ambiente siempre nos pasa factura. Tenemos a José Vidal también que nos ha marcado, una persona que pide no decir su nombre, que señala que hay pleitos por el agua que incluso se agarran conflictos cuerpo a cuerpo, por las pipas, supongo, por el abasto. Por el abasto. Teresa Rodríguez de San Juan Tlihuaca también nos comenta que hay que ver qué está pasando con los hoteles, con los restaurantes, si tienen los sistemas necesarios para el ahorro del agua. José Antonio Jiménez de San Bartolo dice que el reciclar el agua es una forma de cuidar el agua. En efecto, si nosotros vamos cerrando el propio ciclo del agua en nuestros pequeños entornos, pues también ayudamos a cuidarla. Y pregunta que por qué en el DF el agua llega más sucia que en el Estado de México. Y Rosa Irma Bautista, que comenta que es más amplio el tema del agua, aunque todavía no se hace conciencia para el cuidado del agua. Felicita al programa. Pues muchísimas gracias a todas y todos por estas llamadas. Les recordamos que tenemos línea abierta con usted. Comuníquese con nosotros. Y bueno, vamos a entrar dando pie a estas preguntas, el tema del derecho al agua. Está consagrado en la Constitución, ¿qué significa? ¿Cómo ocurre esto en la realidad? ¿Y dónde están estos números en la realidad de abasto y saneamiento? Porque si bien se acepta que hay una brecha entre las ciudades y las zonas rurales, pues en las ciudades tampoco es que sea tan claro el cumplimiento del abasto, ¿no? Y vamos a ver también cómo estamos en términos de país en el abasto y el saneamiento del agua. Derecho humano al agua. Consagrado en la Constitución a partir del año pasado, lo cual es un avance muy importante, y consagrado como agua y saneamiento, que es muy importante porque son como las dos caras de la moneda, y que siempre que estamos hablando del agua se nos olvida un poco el saneamiento, y que tiene que ver con esta forma como usamos el agua, para qué la usamos y cómo la devolvemos a la naturaleza, ¿no? Y entonces, en la medida en que no la devolvemos saneada, sin un tratamiento o a través de ciclos cerrados que volvamos a usar, lo que pasa es que esa cantidad del agua que puede ser suficiente, que tú señalabas, yo también creo que no es un tema de cantidad del agua, sino cómo la usamos, se va estrechando, ¿no? El agua está contaminada, y entonces ya no la podemos
usar. Entonces, bueno, el que haya se haya consagrado en la Constitución el derecho humano al agua está planteando que debemos transitar a una nueva manera de ver el agua. Creo que eso es lo importante de este artículo, pues colocar a las personas y sus necesidades en el centro del modelo de gestión del agua. Primero, las personas para su necesidad vital. El agua la necesitamos todos y todas para vivir, y poder tener agua para nuestros consumos personales y domésticos como la prioridad de la gestión del agua en el país, bueno, y ahí también es muy importante. Entonces, muy importante debate. Estaba yo revisando hace unos pocos días el tema de las aguas embotelladas y las concesiones que se dan a estas embotelladoras, que están entre alrededor de 20 y 60 pesos el metro cúbico de agua. Así es. Es lo que ellas pagan, y obtienen ganancias por este mismo metro cúbico de más de 6,000, 7,000, 8,000 pesos según el precio del agua, descontando lo que les cuesta hacer las botellitas, ¿no? Que es nada. Así es, y lo paradójico es que lo pagamos. Y la pagamos carísima, o sea, estamos pagando casi a 10 pesos el litro, ¿no? Así es. O el medio litro. Y en cambio, las tarifas de agua que nos llega a las casas, a veces, bueno, mucha gente no las paga, ¿no? Pero bueno, comentando esto que decía acerca del abastecimiento de la población, es importante, yo creo que sí, dejar en el centro a la población. Sin embargo, esto tiene implicaciones en el contexto natural. Claro. Es decir, para que la gente pueda tener agua limpia y todos, necesitamos manejar nuestros ecosistemas para que esas fuentes de abastecimiento justamente nos sigan dando agua que podamos utilizar. Los famosos caudales ambientales, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, tenemos ejemplos en el país a montones, en donde se pone una presa y hay efectos hacia las comunidades que están abajo, ¿no? Porque ya su dinámica de abastecimiento de agua para riego, para los consumos en sus propias casas, se ve trastocado a partir de la construcción de una presa, ¿no? O una hidroeléctrica, en fin, deforestación. Todo este arrastre de sedimentos, todo ese manejo que se está haciendo en las cuencas, tiene que ver con qué disponibilidad de agua podemos tener, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México a veces no hacemos conciencia que la mitad de nuestro territorio es todavía un territorio no urbano. Y así que en ese territorio prácticamente es donde se está dando hoy la recarga de nuestros acuíferos. Y poco a poco, pero sin cesar, lo hemos ido pavimentando y seguimos subiendo. Toda esta zona de la Jusco y toda la zona de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, todas estas zonas se encuentra una de las zonas más importantes de recarga de nuestro acuífero. Así es. Y no hacemos conciencia de que debemos de cuidar estos territorios, ya no por el bien de los territorios y de los arbolitos y de los pajaritos y la naturaleza, ya si queremos ser, como somos, profundamente egoístas, por el propio bien de las personas que habitamos esta ciudad, ¿no? Se nos olvidan estas conexiones. De pronto pensamos que las personas podemos ser y hacer todo. Exacto, ¿no? Y tomar todo lo que necesitemos, ¿no? El caso de... Y no hay límite. Exacto, el caso de la desaladora que comenta, ¿no? Exacto. O sea, tenemos el agua de mar, ¿por qué no echamos mano al agua de mar, no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde realmente necesitamos nosotros el agua? ¿En qué cantidad? ¿Sí? Porque también esto, por ejemplo, de hablar de urbes y de lo rural, nos lleva a que en las urbes el consumo per cápita es muy elevado en comparación con las personas que viven en zonas rurales, ¿no? Entonces, el estilo de vida que tenemos tiene que ver con esos consumos. Entonces, también habría que revisar nuestros estilos de vida, si realmente estamos digamos, en sintonía con el abastecimiento del que podemos echar mano. Claro, también tenemos que aprender a vivir con lo que hay alrededor, Así ¿no? es. Pero y volver a esta visión de la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Por eso es bien importante lo que tú planteas de cómo ligamos la disponibilidad natural del agua, de una cuenca, de un ecosistema, con los usos y las posibilidades de cantidad y calidad de agua que podemos disponer las personas para todos nuestros usos. Sí, porque también nos hemos mal acostumbrado. No tenemos agua suficiente aquí, pues vamos a traerla la traemos de otro, la trasvasamos, ¿cuál es el problema? Le cavamos más profundo o agarramos la del mar y la desalamos a costos ecológicos, económicos y ambientales altísimos. Por eso nos parecía así súper importante a los que estamos trabajando en este tema de, bueno, ya está el derecho humano, ahora hay que llevarlo a una ley, están obligados los legisladores a
emitir una nueva ley general de agua que realmente vaya sobre nuevos principios, nuevos paradigmas, por lo menos 3, ¿no? Del derecho humano, las personas primero, luego de la sustentabilidad que tú planteas, o sea, cómo se abre la llave, para qué, dependiendo de la disponibilidad natural, y luego el tema de la equidad y la democracia en la gestión del agua, que son como 3 pilares fundamentales, porque si revisamos nuestro esquema, no se sustenta en estos pilares, no se toma en cuenta cuánto hay, se trasvasa, se sobreexplotan los acuíferos. Pero además con el impacto tremendamente negativo sobre las zonas de las cuales se está trayendo donde el no hay recurso, equidad, ¿no? Así Entonces vénganse para acá el agua y las más aguas quédense sin agua, vamos a trasvasar todavía de más lejos, pero ahí les van a los de Hidalgo nuestros desechos sin tratar. Entonces es una falta total de equidad de las grandes ciudades en relación a los lugares donde está la recarga, los ecosistemas, y que bueno, de allí viene el agua, ¿no? Yo creo que quizás el agua va a ser uno de los temas que nos ayude a pensar de una manera más integral y más holística. Así es. ¿No? En términos de las necesidades de las personas, de las posibilidades de seguir teniendo la calidad de vida y mejorar en muchos casos las calidades de vida de las personas, va a ser el tema del agua, porque pasa por todo, pasa por lo natural, pasa por lo social, pasa por lo económico. Sí, totalmente. Es un tema totalmente transversal. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la economía, o sea, realmente es uno de los temas que quizás por necesidad nos va a obligar a entrar en mucha mejor y más sintonía con el entorno, ¿no? Aunque parece que va a ser un poco largo a fuerza, no, traumático. Un poco traumático, porque nos va a obligar. Yo creo que estamos frente a un momento de mucha tensión en donde va a ser obligatorio. Creo que en la ciudad nos está pasando. Yo ya me he quedado con mi agua tandeada, que no estaba acostumbrada, en un Coyoacán, y bueno, jamás te faltaba el agua, y de repente le abres y no hay, y entonces toda tu noción de bienestar y de uso del agua se transforma de un día al otro. Es impresionante, ¿no? Eso es increíble, porque además vamos a ir a una cápsula. Este planeta, en lugar de Tierra, debería de llamarse planeta agua. Vista desde el espacio, la Tierra es un punto azul brillante. La atmósfera y el agua en abundancia le dan a nuestro planeta ese brillo singular. Sin embargo, abajo, hay millones de personas con sed. Regiones enteras padecen escasez crónica. Se habla del agotamiento del recurso. Gastamos millones en transportarla a nuestros pueblos y ciudades. ¿Por qué? Solamente una pequeña porción del agua en el planeta es potable. De los 1.390 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en la Tierra, solo 2.5% es de agua dulce y la mayor parte se encuentra en glaciares y nieves perpetuas. Únicamente el 0.26% de toda el agua está disponible para consumo. La cantidad de agua en el planeta siempre ha sido la misma. Entonces, ¿por qué se habla de crisis del agua? ¿A dónde se ha ido? El agua está repartida de manera poco equitativa en el planeta. África, con 13% de la población mundial, solo tiene acceso al 9% del agua dulce. 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable para beber y cocinar. Además, 2.600 millones de personas en el mundo no tienen letrinas ni inodoros. Todas ellas se encuentran entre los habitantes más pobres del mundo. 4.000 niñas y niños mueren cada día por no tener acceso a agua potable o saneamiento adecuado. En nuestro país, 12 millones de personas carecen de un servicio regular de agua potable. Los distintos ecosistemas, como las selvas, los bosques de pinos, los pastizales, influyen en la cantidad de agua que penetra a los acuíferos, se conserva en el suelo o llega a la atmósfera. Así, las características de los ecosistemas y su estado de conservación intervienen en la disponibilidad del agua. En muchos lugares del mundo se despilfarra entre 30 y 40%, debido a escapes de tuberías, pérdidas en canalizaciones y empalmes ilegales. Además del aumento constante en el consumo de agua, otro factor que afecta la disponibilidad del líquido es su contaminación. La calidad del agua está disminuyendo en muchas regiones del mundo por este factor.
Bueno, tenemos más llamadas del público. Tenemos a Alfredo Galindo Bárcena, le agradecemos mucho su llamada. A Isaías Ávila, de la colonia 2 de octubre, le agradecemos su llamada, nos dice que no hay agua, ahí les pasamos a las autoridades el tema. Carlos García felicita a las panelistas y nos pregunta sobre las estadísticas del consumo de agua embotellada en México. Rosa María Cuevas felicita al panel y dice que hay muchos programas pero no se hace nada. Bueno, pues ahí tiene mucha razón, pero vamos, es uno de los temas más importantes, es crear conciencia, no solo en los ciudadanos, sino también en los que están tomando las decisiones y en los que están haciendo y definiendo las políticas de uso y distribución y gestión en general del agua. Hay un tema que me parece muy interesante, es ¿qué alternativas tenemos? De verdad, más allá de cuidar el agua, que eso es algo que debiéramos de hacer, hubiera mucha, hubiera poca, como por ejemplo el tema de la cosecha de agua de lluvia. ¿Es verdad que puede ser eso una alternativa? ¿Cómo podríamos implementar? Sí, es una alternativa, digamos, ahorita estamos en el momento en el que tenemos que echar mano justo de las cosas que se pueden hacer, pero no masivamente, o sea, no decir, bueno, pues ahora todo mundo cosecha agua de lluvia. En algunos lugares la cosecha de agua de lluvia sí es una alternativa de abastecimiento, en otros lugares no. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿dónde almacenamos el agua de lluvia que podemos captar durante la temporada de lluvias? Necesitaríamos depósitos enormes, con costos enormes para mantenerla en condiciones de calidad para poderla usar. Entonces, esas inversiones habría que revisarlas, a ver si estamos dispuestos a hacerlas, ¿no? Pero en otros lugares, en zonas rurales, la cosecha de agua de lluvia es una realidad y sí es un abastecimiento para la población. Incluso se podría hacer como a gran escala, pero resolver problemas como locales. Como locales, ¿no? Así Por es. ejemplo, las escuelas que los pudieran, centros de salud, los centros de salud. En el caso comunitarios. específico, estaba leyendo en el periódico hace un par de días, las escuelas en Iztapalapa, que no pueden atender a los alumnos porque no tienen servicios sanitarios. Así es, ¿no? Es una forma de incentivar la asistencia de los niños a las escuelas, el que no haya agua. No, bueno, por supuesto. Sí. Y algo interesante que hay que comentar es que también hay una cosa así como un boom de cosecha agua de lluvia y casi usarla para todo, ¿no? Entonces es importante dejar claro que esa agua de lluvia tiene que recibir un tratamiento. Puede ser un tratamiento sencillo, correcto, pero no se puede usar directamente así como la cosecho y la meto a mi casa, ¿no? Y la bebo. No. Sí es importante porque no es tan sencillo. Pero la aquí cosa. Nos encanta, ¿no? Somos los reyes de las modas. Y agarramos una moda y todos hacerlo. Y luego ya se nos olvida y dejamos la infraestructura y todo botado. Porque otro de los grandes temas es el reuso del agua. Así es. Y no solo a nivel, que puede ser a nivel de casa habitación, sino a nivel de comunidades. De ciclos cerrados, no solo individuales, que a veces resulta difícil, sino más comunitarios, ¿no? Yo creo que hay que ir a múltiples soluciones porque es un problema muy grande que abarca todas las dimensiones de la vida de las personas y que tendríamos que ir a múltiples soluciones del problema y alternativas usando la imaginación y la participación de la ciudadanía. A mí me parece que la clave de nuevas políticas hídricas es ir con la gente y preguntarle cómo podemos resolver estos problemas, cómo podemos ir a soluciones comunitarias más en pequeño. Tenemos el tema de las fugas, ¿no? Que es un tema gigante, sobre todo en las ciudades. Se nos va la mitad, el 25, el 10, no se sabe muy bien la cifra del agua en las fugas en tubería y dentro de los hogares. ¿Qué podemos hacer en relación a eso? ¿Cómo usar la cosecha? También puede ser una alternativa. ¿Cómo no usar el agua potable para ciertos usos? Usar el agua potable para el excusado es un crimen de lesa humanidad, o sea, no puede ser. Nos sale tan caro traerla, subirla y luego usarla en el baño. Los baños secos es una alternativa no solo rural, no lo hemos experimentado, no lo hemos ni pensado. Implica un cambio muy fuerte en nuestra cabeza, ¿no? Como un baño seco, sí, sobre todo cuando es de tienes pobre eso, toda ¿no? la infraestructura ya armada. Claro, o sea, entonces, ¿cómo empiezas a desmontar cambiar esa infraestructura que es sedienta a morir, nunca está satisfecha?
Así es. Entonces, ¿cómo le vamos quitando la sed también a esa infraestructura? Hay nuevos modos de ver y pensar el agua para todos los consumos, pero no solo para la casa, sino esto que nos preguntaban por ahí. ¿Qué pasa con los hoteles? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con los pequeños negocios? ¿No podrían tener ciclos cerrados de uso del agua? Si restáramos todos... ¿Sí? ¿No? Restáramos todos estos usos, creo que entonces la presión para que llegue allá a Iztapalapa estaría mejor, ¿no? Claro. Bueno, y uno, o sea, pareciera que se volvió salida, incluso con campañas no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, del tema de cuestionar la calidad del agua de la llave para abrir y mire que el negocio exitoso realmente el negocio de las botellitas de agua, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es esa una alternativa viable? Pues más bien yo la tomaría como una opción. Hay estudios en Europa, por ejemplo, donde bueno, el abastecimiento es otro asunto, y haciendo encuestas a la población para ver por qué consumen agua embotellada, simplemente es por gusto, no porque se vean forzados a ello. Y aquí en México la realidad es otra, ¿no? En muchas zonas del país se ven forzados a tomar agua embotellada porque no tienen otra alternativa. Entonces, si tuviéramos nosotros la alternativa de abrir la llave y decir, pues sí, tomo esta agua porque no me va a causar nada en términos de salud, lo haríamos y sería una opción. Si es verdad que después del terremoto, digo, porque lo hemos escuchado tanto, e incluso yo lo he dicho. Sí. Porque yo antes del terremoto tomaba agua de la llave. Sí, tomábamos agua de la llave. Así es. Y después ya no. Después ya no, porque sí hubo anuncios en la época del terremoto de que efectivamente se habían roto tuberías importantes de abastecimiento de agua potable y había bacterias circulando en la red de agua potable. Y sí se dio el anuncio de que preferentemente no se consumiera el agua de la red. Pero de ahí hacia acá, pareciera que eso no ha sucedido nada, ¿no? O sea, como si no se hubiera resuelto. Y nadie ha dado un anuncio como para decir, confía en el agua de la red, ¿no? Nadie, o sea, sí. No ha habido el valor o no ha habido realmente la capacidad para asegurar a la población de que el agua que se le está distribuyendo es segura, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, podríamos convocar a que se hiciera análisis a pie de llave de las casas, ¿no? De su calidad del agua. Sí. Y que la gente pudiera certificar que la calidad del agua que le llega es buena y de empezar a dejar de comprar. Yo creo que desde las políticas públicas se podrían dar señales muy interesantes si se instalaran, por ejemplo, otra vez los bebederos públicos. Y entonces vuelves a una idea y una noción de que ahí está el agua y que la puedes beber. Por supuesto, esos bebederos tendrían que tener calidad probada y ser medida y tal para que no fuera un riesgo para la salud. Así es. Pero creo que no es solo ir hacia la población, sino que también las políticas públicas deben dar este tipo de señales. Los bebederos públicos son formidables, son fantásticos y ya se han abandonado. Cuando yo era niña en la escuela había un bebedero público. Bueno, de hecho, en el campus aquí en CEU, en la ciudad universitaria, ya empiezan a aparecer los bebederos, porque en realidad la calidad del agua de la ciudad universitaria es buena. Y ya están empezando. Viene directo de la red, eso nos dicen siempre los del sistema de aguas de la ciudad, y no se toman el agua y dicen está limpia, pero está todo este problema de los almacenamientos, de la cisterna y de la red cuando se rompe. Si uno limpiara su cisterna y su tinaco, no tendría por qué desconfiar del agua de la red. Sí, solamente que bueno, eso implica horas de trabajo, como venía comentando, que bueno, de tu día, cuántas horas, o de tu semana, o de tu mes, cuánto le vas a dedicar a eso, ¿no? Entonces, también tiene que ver con que si yo voy a poner un tinaco en mi casa, una cisterna, tengo que hacerme responsable de eso, ¿no? O sea, no voy a ser responsable al señor que bombea el agua a 2 cuadras de mi casa, porque el agua me está llegando sucia, ¿no? O sea, yo tengo que ser responsable de que intradomiciliariamente el agua esté bien manejada. Claro, correcto. Y ahí el mensaje sería ser responsable toda la familia, ¿no? Para que estas cargas de trabajo no solo las mujeres. No fueran las mujeres, fueran hombres y mujeres responsables de esto, niños y niñas. Y también toda esta exigencia de el mercado, todo lo que funciona en términos de negocios y tal, y el Estado, ¿no? Yo creo que nos toca
a todos y a todas de acuerdo a la magnitud de nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, todas estas campañas que se centran solo en el consumo personal, pues se quedan cortísimas. Nos dejan fuera el 70% de la agricultura, el 10% de la industria, que no es mucha agua, pero sí es mucha contaminación, cómo se devuelve, si no se cuida, si no se cumple la ley, etcétera, y seguimos quedando cortos. Y quedarnos cortos, lo que sucede es que estas opciones tecnológicas que ya hay, económicas y sociales, de verdad si rascamos en la investigación, seguro en el libro que nos van a regalar, tú no nos has llamado por teléfono, vamos a encontrar que ya hay un montón de propuestas desde las universidades, los centros de investigación, pero no brincan a la política pública por razones de inercia política, por razones económicas, y por este tipo de razones, cuando tú volteas y dices, es que se puede un montón de cosas, ¿por qué no está sucediendo? ¿No? Justo ahí en ese punto, este 70% que nos está quedando sin tocar, entra el tema de tratar el agua y volverla a usar, que no es algo que hemos comentado mucho. Para la agricultura, este recurso de tratar el agua de los centros urbanos, por ejemplo, y poderlo usar para pero producir, tratada, no como la tratada. Estamos mandando casi cruda. Cruda no, tratada. Al Valle del Mezquital, ¿no? Tratada, ¿no? Digamos, pensemos en este 70% de demanda de agua. A pesar de que juntáramos el agua residual de nuestras urbes, sería insuficiente para cubrir esa demanda. Y además en zonas donde no hay urbes tan grandes, no en toda la zona del norte. Así es. Donde están las grandes zonas agrícolas. Pero también desde el punto de vista tecnológico, en el mundo ya también hay sistemas de riego ahorradores, hay métodos. Y también la manera como se cultiva, qué se cultiva y para qué se cultiva. ¿Y dónde? ¿Y dónde se Entonces cultiva? Sí, hay son alternativas mucho más integrales desde un punto de vista ambiental. Digamos, el uso del agua va a ser más eficiente, pero también tendremos alimentos más sanos, orgánicos, en fin, se vuelve un círculo virtuoso frente a este círculo muy vicioso que tenemos en relación a cómo que además no va a ir muy lejos, o sea, este círculo vicioso está empezando a tener ya claros visos de crisis, y bueno, sabemos que este invierno, bueno, ya lo sentimos todos, pero nos lo estaban pronosticando que iba a ser seco y que iba a ser templadón, y más bien está siendo bastante caluroso. Y esta pregunta, mira, ya que nos hacían de estos pleitos cuerpo a cuerpo que a veces ocurren en unidades habitacionales en el DF porque llega la pipa y entonces ahí se empujonean las mujeres, sobre todo, yo la pagué, yo fui por la pipa y tú no fuiste y tal. Se están escalando a nivel de los usos del agua para la agricultura. Tenemos un montón de noticias ahora en época de secas donde los agricultores pobres y medianos están cerrando y diciendo escalamos el agua para acá, ¿no? Claro. Entonces aquí se nos está generando un escenario de conflictividad del agua que se puede escalar muy rápidamente. Se puede escalar porque además vienen los meses más secos. Así es, ¿no? Y cuando en realidad tendría que hacerse una concertación para una distribución más equitativa y racional del agua, porque tampoco podemos decir, bueno, sí, el derecho humano al agua, las personas primero, pero y los alimentos. ¿Y qué comemos? ¿No? Y los alimentos. ¿Y con qué calidad? Así es. Exactamente. Entonces creo que hay una emergencia de voltear a mirar la manera como se está gestionando el agua, cómo se están definiendo las políticas en todos los niveles. Y yo sí creo que la participación de la gente, de la ciudadanía, no solo a decir o a ser consultada, sino a participar, ayudaría mucho. Sistemas comunitarios de gestión del agua, no solo en las zonas rurales, sino también en la ciudad, en las zonas urbanas, ¿no? Porque además los desequilibrios de abasto en la zona urbana son muy grandes. Así es. Pero, a ver, vamos a tratar de cerrar con algunas propuestas, algunas ideas que nuestro público pueda retomar también, incluso para la discusión. No tenemos aquí una varita mágica para solucionar el asunto, pero ¿cuáles serían, en tu opinión, las 1, 2 o 3 acciones más importantes que se tendrían que hacer? Sí, yo creo que una, pensando en la gente, algo muy importante es empatar lo que es la distribución de agua y saneamiento, porque siempre saneamiento va rezagado. Entonces, en el momento en que lleguemos a empatar esas dos grandes acciones, vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y nos va a resolver ciertas cosas, como por ejemplo esto de reusar el agua, ¿no? Claro. Entonces sería una oportunidad
para que empezáramos a cambiar esta visión de cómo usar el agua y para qué. Claro. Sí, ¿en qué estamos usando el agua y cómo estamos dejando ir el agua sucia? ¿No? Hilda. Yo plantearía 3 grandes propuestas. Una, me parece que hay que cambiar la noción de cobertura para que nos pinte el verdadero panorama nacional. Cobertura igual a tubo no nos está diciendo dónde están los problemas. Cobertura de cuánta cantidad. Cobertura igual al líquido. Al líquido servido. A cambiarlo a eso. ¿Cuánta está llegando? ¿De qué calidad está llegando? ¿Con qué regularidad está llegando? ¿Qué tan lejos o cerca de la vivienda está llegando? Esos datos surgen porque nos permiten tomar acción sobre una realidad. Decir que tenemos 90%, cuando en realidad es 50%, no les sirve a las políticas públicas. Segunda, creo que sí hay una oportunidad de este derecho humano al agua, llevarlo a una ley con esta visión de sustentabilidad y gestión democrática. Yo creo que ahí hay que abrir un gran proceso ciudadano, es una oportunidad de hacerlo. No entender que derecho humano, que horror es gratuidad, no es igual a gratuidad, no es igual a que los demás usos no van a estar presentes, es colocar a las personas en el centro, creo que ese es. Y la tercera cosa que me parece que empezamos este programa así, es tener un panorama completo del agua. Me parece que esta noción de cultura del agua que se ha acuñado sobre la base de las personas y de ciérrale, nos deja muy corta la visión para la ciudadanía. Es una forma que se ha extendido mucho en los problemas, ¿no? Que es la idea de el problema es tuyo, no es de la colectividad. Espantosa, ¿no? Va uno con la culpa y yo pongo la lavadora y voy temblando. Bueno, se nos acaba el tiempo. Estamos cerrando este programa. Continúe con nosotros en esta serie México frente a los retos ambientales del siglo XXI. El agua es uno muy importante, pero tenemos más. Muchas gracias a nuestras invitadas, muchas gracias. Gracias, Hilda, muchas gracias. Ana Cecilia, hasta pronto.